Lo primero de todo, Sandra, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación para cerrar esta semana entomológica del mundo artrópodo. Me ha dicho Juan Pablo que el listón está muy alto, así que nada, vamos a tratar de estar a la altura. Y bueno, también no quería pasar la oportunidad de felicitaros por esta nueva etapa de la revista Mundo Artrópodo, la cual me consta, bueno, que en los últimos tiempos, y ya va siendo desde hace un año y pico largos, pues estáis haciendo las cosas realmente bien. La revista da gusto leerla y, bueno, uno siempre está impaciente ahí cuando va a salir, así que por esa parte, pues nada, a seguir así, creo que estáis haciendo las cosas muy, muy bien. Y lo dicho, es para mí un placer estar hoy aquí. No me voy a presentar de forma muy larga. Mi nombre es Pedro María Alarcón El Val y actualmente soy profesor colaborador doctor en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Soy biólogo de formación y, bueno, luego también he transitado por otros ámbitos como el de la veterinaria y demás. Y, bueno, pues me dedico sobre todo al estudio de vectores y dentro de esto, pues fundamentalmente al estudio de los dípteros, ¿no? Por eso creo que la charla de hoy, pues, tiene bastante interés porque dentro de los dípteros, pues, los flebotomos son uno de esos, podríamos decir, 4 grandes protagonistas que tenemos en el mundo y también en España. El título de la charla de hoy es Los flebotomos, pequeños dípteros de enorme importancia sanitaria. Y lo primero que voy a hacer es explicar el porqué de este título, aunque yo creo que es bastante obvio, ¿no? Pero aún así vamos a explicarlo. ¿Cuánto de pequeños son los flebotomos? Si alguno quizá no ha visto o no se ha topado con ninguno en su vida. Bueno, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Europa, estos pequeños dípteros tienen en torno a 1,5 a 3,5 milímetros. Si lo comparamos con otros dípteros de interés veterinario, pues pueden ser de los más pequeñitos junto con los gegenes, los culicoides. Y, bueno, como no hay nada mejor que comparar con cosas que todos sabemos lo que son a la primera, pues ahí tenemos unas imágenes de algunos flebotomos al lado de mosquitos culícidos, ¿no? Que, bueno, pues un mosquito normal, el mosquito Culex pipiens, por lo general, pues tiene un tamaño de alrededor de 9 milímetros, 1 centímetro a lo sumo. Y ahí podemos ver cómo estos dípteros, los flebotomos, pues son alrededor de 1/3 parte más pequeños que los mosquitos. Y el por qué hablamos de que tienen una gran importancia sanitaria y no decimos importancia en salud pública o importancia veterinaria. Bueno, pues porque ciertamente son vectores de una de esas enfermedades zoonósicas, es decir, que afectan tanto a las personas como a los animales, de la que seguro todos hemos oído hablar en algún momento, que es la leishmaniosis, pero no solamente de esa enfermedad que afecta a los animales, fundamentalmente a los cánidos, pero también a las personas, lo haremos de algunos casos, algunos de ellos además muy próximos, sino que también pueden ser vectores de otros patógenos como por ejemplo flebovirus e incluso en algunos casos pues también bacterias. Dicho esto, vamos a comenzar exponiendo unas. De hecho, la charla como tal va a tratar de tocar muchos puntos, algunos de ellos muy diferentes, sin pretender sentar cátedra sobre ninguno de ellos, sino que por lo menos el oyente pueda salir esta tarde de viernes de aquí con una idea bastante bien formada de cómo son estos dípteros, cuáles son sus, sus referencias o sus características más notables y, por supuesto, a nivel sanitario, cuáles son sus repercusiones. De forma general, los flebotomos se engloban dentro del orden Diptera, son dípteros, y de la familia Psicodidae. Dentro de esta familia Psicodidae, a la vez, pues tenemos una subdivisión, que son 5 subfamilias, dentro de las cuales solo los pertenecientes a la familia Flebotominae son aquellos que tienen piezas bucales perforadoras, capaces de extraer sangre. Es decir, hay otras 4 subfamilias dentro de la familia Psicodidae que no son flebotominos y que tampoco son hematófagos. Por eso muchas veces cuando vemos artículos que se refieren a flebotomos, vemos eso, entre paréntesis, Diptera, Psicodidae, Flebotominae, y quiere decir un poco el enmarque taxonómico de estos dípteros. Actualmente, a nivel mundial, esta subfamilia se divide en 6 géneros, 3 géneros del viejo mundo, es decir, de lo que vendría siendo Asia, África y Europa, Flebotomus, Sergentomia y Quinius, y 3 del Nuevo Mundo, siendo estos Luzomia, Pruntomia y Barileia, ¿no? Anteriormente y de forma histórica, generalizando muchísimo, se decía que en el Viejo Mundo solamente estaban Flebotomus y en el Nuevo Mundo Luzomia. Bueno, en los últimos tiempos se ha profundizado un poco más y se trabaja con estos 6 géneros a nivel mundial. La importancia que tienen viene dada porque, bueno, las hembras o muchas de estas especies se alimentan de la sangre no solamente del ser humano, sino también de otros animales domésticos,
pudiendo transmitir a través de este proceso pues, diferentes patógenos. Fundamentalmente protozoos, Leishmania, le dedicaremos una parte muy extenso, pero también bacterias y otros virus patógenos. Más allá de que también es cierto que su picadura pues, puede ser más o menos molesta, cosa que suele suceder también con otros dípteros hematófagos. A nivel mundial podemos ver que tienen una distribución bueno, que abarca todos los continentes. Más allá de esa clasificación, ¿no?, que hemos hecho, es decir, en las Américas solamente encontraríamos los géneros Luzomia, Bruntomia y Basileia, mientras que por el resto de los continentes los otros 3 géneros, que a su vez están divididos en subgéneros y que, bueno, como curiosidad, pues a nivel de la península ibérica, los flebotomos del subgénero Larrosus pues, son los más importantes en cuanto a transmisión de la leishmaniosis, ¿no?, de la leishmania. Aproximadamente a nivel mundial hay unas 1000 especies de flebotomos y cada día pues, se están describiendo más, sobre todo gracias al uso y a la implementación de técnicas moleculares que cada vez pues, son un poco más democráticas, están más al alcance de todo el mundo y eso está permitiendo ahondar mucho en su conocimiento y sobre todo a nivel taxonómico, que sí que es verdad que no se había desarrollado demasiado en las últimas décadas. En algunos otros países de las Américas o de habla anglosajona también podemos verlas en la bibliografía referidas con otros nombres como papalotilla, chitre, palomilla, quemador, beata, viudita, sandfly, punkis, flebotomíneos, etcétera, etcétera, ¿no? Va a depender un poco esto de la región de la que estemos hablando. Dentro de lo que es su ciclo biológico, pues hablamos de dípteros holometábolos, como no podría ser de otra forma. ¿Qué significa que son holometábolos? Que sus estados inmaduros, es decir, las larvas, tienen una apariencia externa muy diferente de la que tienen los adultos, ¿no?, los imagos, aquí alados. En este caso, como peculiaridad, pues podemos decir que los estados inmaduros de los flebotomos se desarrollan en lugares desprovistos de agua. ¿Por qué digo desprovistos de agua? Bueno, porque si los comparamos a lo mejor con los mosquitos, con los simúlidos o incluso con los jejenes, con los ceratopogónidos, pues todos ellos están más o menos implicados en ciclos acuáticos, ¿no? Quizá los culicoides son un poco una excepción, que pueden vivir en sustratos semi-inundados, pero los flebotomos son una excepción a todos ellos, ¿no?, porque necesitan lugares con bastante humedad, pero crían en tierra, ¿no?, en sustratos con abundante materia orgánica. Aquí vemos que una hembra de flebotomo pues, puede poner del orden de 30 a 70 huevos por cada ciclo gonotrófico. Un ciclo gonotrófico es el tiempo que existe entre 2 tomas de sangre, ¿no? Es decir, la hembra toma sangre, desarrolla sus huevos, eso le lleva un tiempo, ovipone y luego vuelve a tomar sangre. Por lo general, las hembras de flebotomos pueden completar hasta 3 o 5 ciclos gonotróficos. Esos huevos, que en condiciones desfavorables incluso pueden entrar en diapausa, dan lugar después a una pequeña larvita, de la cual vamos a ver fotografías, con forma de oruga, con unas sedas caudales bastante características y una región cefálica ennegrecida, que poco a poco va alimentándose de esa materia orgánica que hay en el medio, va creciendo de tamaño, hasta que da lugar a una pupa. ¿Okay? Esa pupa, después de un tiempo variable, que por supuesto siempre va a estar en dependencia de las condiciones climáticas y que puede llegar a durar en torno a 2 semanas, va a dar lugar luego a nuevos adultos. ¿Características generales de este ciclo biológico? Bueno, son ectoparásitos polixenos, significa que se alimentan de diferentes hospedadores, muchas veces de forma oportunista, y los adultos tienen una actividad crepuscular, es decir, son dípteros que están activos sobre todo por la noche, con picos marcados a la hora del atardecer y del amanecer. Aquí vemos algunas fotografías sacadas de artículos científicos relativamente recientes de lugares que pueden constituir hábitats o biotopos favorables para la cría de los estados inmaduros de los flebotomos, ¿no? Desde lugares con mucha materia orgánica, cáscaras de coco, techos hechos con caña, raíces tabulares de árboles, dendrotelmas, huecos, grutas, en fin, se puede ver aquí también troncos, ¿no?, la corteza de los troncos, esos líquenes, y se ve también cómo esos sustratos están un poco condicionados a la edad que tiene el sustrato como tal y al hecho de que previamente se hayan desarrollado ahí larvas de flebotomos, ¿no? Parece que hay una especie de retroalimentación positiva y una especie de segregación de sustancias que favorece que aquellos lugares que ya están colonizados por estas larvas vuelvan a ser colonizados por larvas de cohortes sucesivas. Aquí podemos ver también un poco, y haciendo
ejemplo de lo heteroxeno, ¿no? Y de lo diferentes que pueden ser estos biotopos en el desierto de Judea, en Israel, cómo hay flebotomos que se crían en esas cuevas, ¿no? En esas cavidades. De hecho, muchas especies de flebotomos se considera que son troglobiontes o cavernícolas, porque pueden criarse perfectamente en ese tipo de biotopos. En Tailandia vemos algo similar, una cueva en donde parece ser que hay bastante abundancia de flebotomos, y en Etiopía pues vemos ahí también sustratos rocosos, congregaciones de rocas con muchos agujeros, en fin, todos ellos tienen como denominador común el hecho de poseer en su interior, ¿no? O en sus alrededores bastante materia orgánica, sobre todo de origen vegetal, hojas en descomposición, seguramente también algunos hongos, también en algunos casos incluso estiércol, ¿no? De animales puede ser también favorable para ellos. Y en lo que son nuestras latitudes, pues llama mucho la atención que se crían perfectamente bien en los muros, ¿no? Los muros de piedra, en esas zonas que tienen mechinales, ¿no? En todas esas oquedades, siempre que haya materia orgánica y que exista una humedad relativa lo suficientemente alta, pues son zonas perfectamente propicias para la cría de los flebotomos. Aquí estamos viendo estados una L1, L2 de un flebotomo. Aquí vamos a ver esa L1, tamaño muy pequeñito, alrededor de 1 milímetro 2. Se caracteriza por esas dos sedas caudales y esa porción cefálica un poco más oscurecida. Conforme va madurando, va ganando en tamaño, obviamente, y a partir del instar 3, pues vemos que ese par de sedas caudales se convierten en dos pares de sedas caudales, con ganancia de tamaño. Poco a poco, el individuo se convierte en L4, se observa también que hay un desarrollo de la quetotaxia, ¿no? Esas sedas que van envolviendo el cuerpo y que pasan de tener un aspecto relativamente mazudo en la sección dorsal a un poco más lisas en la sección medio-ventral. Y aquí estamos viendo una L4 que comienza ya a realizar o a comenzar con el proceso de la metamorfosis. Ahí podemos ver esa pupa en la cual se queda adherida esa exuvia larval última, como poco a poco va endureciendo su cutícula, se va ennegreciendo, va adoptando esa forma arqueada. Y aquí podemos ver toda la serie de desarrollo desde los estados más inmaduros, L2, L3, L4 y esa pupa. Aquí podemos ver con esa última exuvia larval y también un poco cómo son esas sedas de acuerdo a su localización en el cuerpo, ¿no? Hemos dicho que tienen una apariencia como de oruga o bastante pequeños, lo cual, por supuestísimo, dificulta mucho su estudio en campo, ¿no? Son bastante complicados de encontrar. Aquí incluso también podemos ver una fotografía a microscopio electrónico de un huevo que no tendrá más de 250 micras, es decir, una cuarta parte de milímetro. Siempre estamos hablando de formas muy, muy pequeñas. Y, por supuesto, de esa pupa lo que va a emerger son adultos, de los cuales ahora vamos a entrar en consideraciones morfológicas, ¿no? Para saber un poco más de ellos, pero que por lo general, más allá de ese pequeño tamaño del que ya hemos hablado, pues tienen una coloración entre parda, beige, marrón oscurita. En algunos casos pues se puede ver una hembra alimentada, aquí con el tórax bastante hinchado, aquí un macho y una hembra copulando. En fin, vamos a ver algunas características morfológicas más adelante. Antes hacemos un inciso, ¿no? Y a modo de curiosidad, estoy convencido de que muchos de vosotros pues habéis visto en alguna ocasión este tipo de mosquitas negras, ¿verdad? Que por lo general se conocen como moscas de las humedades o de la humedad y que suelen estar vinculadas a los váteres, a los baños, a zonas en donde se acumula agua con bastante materia orgánica. Son los que se conocen de forma un poco más científica como psicódidos, ¿no? Son de la familia Psicodinae en vez de Flebotominae. Clogmia albipunctata es una de las especies más frecuentes en España y, bueno, hablo de ellos porque realmente pues, son de la misma familia y podríamos decir que son como primos cercanos. De hecho, el aspecto es muy similar, aunque indudablemente mucho más ensanchado, ¿no? en estos psicódidos, pero ya veremos que incluso las alas así más o menos lanceoladas, un poco el aspecto giboso del cuerpo, esos pelitos que van recubriendo casi todo el cuerpo, incluso las alas. Bueno, simplemente a modo de curiosidad, la próxima vez que vean una de estas mosquitas de la humedad, que además vuelan muy mal, vuelan a saltos, no ponen ningún tipo de posición cuando uno las quiere pisar con el dedo, no sé cómo hasta la fecha han conseguido superar la evolución, pero realmente son
unas mosquitas muy atontadas, pero que sepan que, bueno, son primos cercanos de los flebotomos, o al menos de la misma familia, aunque en este caso sin ningún tipo de implicaciones sanitarias, ¿no? Bien, vamos a hablar o profundizar un poco más acerca de las características morfológicas de los flebotomos. Ahí podemos ver un flebotomo hembra. Ahora vamos a hablar un poco a continuación de cuáles son esas características dimórficas, ¿no?, en cuanto a los sexos. Tenemos una cabeza que se sitúa de forma prognata, es decir, una inserción algo inferior a nivel del tórax, lo cual le da ese aspecto giboso. Como decíamos anteriormente, suelen estar recubiertos de pelos, no solamente por el tórax, sino también por las alas, por el abdomen. Tenemos unas patas muy, muy largas. En este caso, eso es una de las principales diferencias con los otros psicodídeos, ¿no?, que tienen por lo general patas anchas, robustas y cortas. Aquí tienen las patas muy largas y esto llama mucho la atención cuando hacemos sesiones de muestreo y cogemos flebotomos y estos por algún motivo u otro mueren o después de sacrificarlos, estiran las patas y son patas que tienen un tamaño pues seguramente más largo que lo que es el largo del cuerpo. Luego tienen estas alas que son lanceoladas, es decir, terminan en punta sutilmente y que cuando las tienen en reposo pues forman esa V tan típica de los flebotomos, ¿no? Y a nivel del abdomen pues veremos que hay estructuras que determinan ese dimorfismo sexual entre machos y hembras muy sencillas de ver a simple vista. A nivel de la cabeza, aparato bucal de tipo cortador-chupador, unas piezas bucales cortas pero fuertes. Recordemos que cuando o en el proceso de la picadura, en el caso de los flebotomos, se dice que son dípteros telmófagos, es decir, llegan a la piel, dan un pequeño mordisco, una laceración del tejido y se alimentan de esa sangre que se va acumulando a modo de charco en esa pequeña herida, ¿no? Del mismo modo que lo hacen también jejenes o simúlidos, moscas negras. Y diferente, por otro lado, de los solenófagos, como los mosquitos, que lo que hacen es introducirnos ese estilete o probóscide sin procurarnos ningún tipo de laceración, como sí que hacen estos. De hecho, ese pequeño mordisco, entre comillas, es el causante de que a veces, por más que no los veamos debido a su pequeño tamaño, pues notemos sus picaduras, ¿no?, a nivel de los brazos, de los codos, como un pequeño electroshock, un pequeño calambre, justamente porque cortan de forma muy incisiva la epidermis. A nivel de la cabeza tiene mucha importancia lo que es esta estructura, ¿no?, la faringe, el cibario, a nivel taxonómico, ¿no?, todo lo que es la armadura faríngea, el cibario, la armadura cibarial, si es un cibario armado o no es armado. Todo ello, sobre todo cuando hablamos de la identificación de hembras, tiene una importancia notable, como veremos más adelante con las especies españolas. A nivel del tórax, bueno, una parte del cuerpo de gran importancia porque en él se insertan obviamente las alas. Aquí podemos ver también un poco esa forma lanceolada de las alas, aunque luego lo vamos a ver mejor. Se insertan también los 3 pares de patas, un tórax muy giboso, muy sobresaliente y que tiene pues este pequeño halterio, del mismo modo que lo tienen todos los dípteros, ya que es un vestigio de ese segundo par de alas que se ha quedado reducido, pero es algo que no solamente aparece en los flebotomos, sino que aparece en todos los dípteros, ¿no?, con una forma u otra más o menos mazuda, pero es algo característico de todos los dípteros. En cuanto a las alas, pues pueden también tener importancia a nivel de identificación para algunas especies, pues conocer sobre todo cuáles son las venas, ¿no?, la venación alar y cuáles son esos tamaños relativos o índices que podemos ir sacando entre las inserciones de cada vena y que en algunos casos pues, nos van a determinar la identificación de estos dípteros. Hablando de alas, pues decir que realmente de casi todos los dípteros de importancia sanitaria, este es el que peor vuela, ¿no? De forma histórica se le ha considerado a los flebotomos como vectores que vuelan muy mal. Es decir, básicamente no tanto vuelan, sino que se desplazan dando pequeños saltos. Van subiendo, por ejemplo, sustratos verticales a modo de saltos, no tanto volando. Pero en los últimos tiempos sí que es verdad que se ha reconsiderado esta posibilidad y hay algunos artículos bastante recientes los cuales ponen en duda que solamente sean capaces de dispersarse a través de pequeños saltitos, sino que tienen a lo mejor la capacidad incluso de ser transportado por corrientes de viento, como sí que se ha visto o sí que se ha comprobado que sucede con otros pequeños dípteros, como por ejemplo los mosquitos, los culícidos y los ceratopogónidos, ¿no? O sea que no sería del todo imposible que esto fuera una evidencia, solo que todavía
no se ha comprobado como tal, pero bueno, a priori se les considera bastantes malos voladores, desplazándose escasos metros, 100 metros como mucho, del lugar en donde emergen, ¿no? de esas pupas. En cuanto al dimorfismo sexual, antes hemos hablado de él, ¿cómo podemos identificar o diferenciar, mejor dicho, machos de hembra? Bueno, en el macho, a nivel del abdomen, en la terminalia de ese abdomen aparece una pinza copulatoria, una genitalia, que le sirve justamente pues, para anclarse a la hembra cuando copulan, que obviamente en la hembra está ausente, ¿no? La hembra tiene un abdomen, digámoslo así, más redondeado, mientras que en el macho es muy evidente esta pinza, que luego vamos a ver un poco cuáles son sus diferentes partes, porque, como es lógico, a nivel de identificación taxonómica tiene muchísima importancia. Aquí lo podemos ver, ¿no? Un poco un detalle de esa genitalia del macho, en los cuales pues, el aedagus y estas valvas peneanas tienen una importancia taxonómica enorme, también el estilo, el coxito, el conocoxito, pero sobre todo lo que son las valvas peneanas y el parámero incluso también, mientras que en las hembras, pues la estructura, digámoslo así, protagónica a nivel de identificación morfológica, más allá de la faringe, el cibario, como hemos hablado anteriormente, en la cabeza, en el abdomen están, pues bueno, las espermatecas, ¿verdad? Aquí tenemos el cuerpo o reservorio, el cuello de las espermatecas y la cabeza de las espermatecas. Vamos a ver la gran diversidad de espermatecas que existe, pero quiero que se tenga en cuenta que si estamos hablando de dípteros que tienen aproximadamente entre 1,5 o 3,5 milímetros, estas estructuras son muy pequeñas. Además, en el caso de las hembras, estas estructuras son internas. Por tanto, a la hora de verlas al microscopio, pues hay que tener la capacidad primero de haber aclarado convenientemente los ejemplares y luego de tener mucha precisión y jugar con el micrométrico de una forma muy, muy ajustadita para poder ser capaz, al menos, de poder ver estas estructuras. Ahí vemos un esquema, ¿no? De lo que serían pues, estas espermatecas, las formas que tienen según los diferentes géneros, que nos ayudan a identificarla en gran medida. Y en el caso de los machos, esta pinza copulatoria, llamada genitalia, y las diferencias que existen cuando hablamos de las especies. Vamos a poner como ejemplo las especies españolas, ¿no? Un cibario no armado de una hembra, las venas, cómo se juntan aquí la R2 y la R3, esta espermateca que se ve aquí genial, el cuerpo, en fin, estructuras muy pequeñas, pero que son imprescindibles para llevar a cabo una identificación morfológica de los ejemplares. Muchas veces hacemos una identificación morfológica seguida de una identificación molecular para reconfirmar, ¿no? Pero obviamente el gold estándar por facilidad pues continúa siendo la identificación a través de estas estructuras sexuales en los flebotomos. Aquí vemos las especies, las diferentes, ¿no? La variabilidad que existe de estas estructuras dentro de las especies de flebotomos españoles. Esta es un recurso que utilizamos mucho cuando tratamos de identificar flebotomos en España, de Gallego Berenguer del 92 y de Martínez Ortega del 96, en las cuales vemos esas espermatecas para las diferentes especies. Quizá, pues, una que es muy característica es la de Sergentomia minuta, ¿no? Porque es casi diferente a todo el resto, es así como una forma mucho más gruesa. Esto se ve muy bien, esta última parte, ¿no? Del cuello casi inexistente. Luego también pues, podemos ver aquí diferentes partes de la faringe. Entonces, cuando hablamos de hembras, pues la presencia o ausencia del cibario armado en su faringe, del que hemos hablado, el aspecto de esa armadura faríngea, la morfología tanto de los conductos del cuerpo y de la cabeza de la espermateca, conductos, cuerpo y cabeza de la espermateca, y la forma de los divertículos basales son los caracteres que se utilizan para su identificación morfológica. En el caso de los machos, misma fuente, bueno, pues aquí tenemos esas pinzas copulatorias y, bueno, pues la morfología de la valva peneana, la forma del estilo, el número de disposición de las espinas del estilo, el tufo del coxito, la forma del parámero, es decir, el estudio de diferentes aspectos dentro de lo que es esa genitalia nos va a dar una idea bien precisa, más o menos, en algunos casos realmente es bien complicado, de qué especies tenemos, ¿no? Por ejemplo, esta bifurcación tan sutil que aparece en Flebotomos perniciosus, en fin, hay cosas que cuando se ven realmente sí que son muy, entre comillas, patognomónicas, ¿no? Y aquí vemos pues, algunas fotografías muy, muy interesantes en un artículo de González y colaboradores de 2023, en los cuales comparan lo que vendrían siendo esas estructuras para una de las especies más
comunes de la península ibérica, como es Phlebotomus perniciosus, y una especie que es Phlebotomus perfilievi, que se encontró por primera vez, ¿no?, en Mallorca el año pasado y que realmente pues, es bastante parecida, ¿no? Tiene estructuras que en ocasiones pues, pueden hacer dudar y muy seguramente en muchas ocasiones habrán salido, pero bueno, pueden que se hayan dado de forma errónea como Phlebotomus perniciosus. Luego hablaremos un poco de este artículo un poco más en profundidad. Dentro de lo que es el estudio de los flebotomos en España, pues los primeros registros datan de principios del siglo XX, ¿no?, por Cerny y Strobel. Sí que es cierto que este estudio de los vectores se ha intensificado mucho a partir de 2009-2010, el brote de leishmaniosis humana acaecido en Madrid, del cual luego daremos un pequeño repaso para aquellas personas que no lo conozcan. Y también se intensificó mucho en su día, ya por mediados de la década de los 80 del siglo pasado, a tenor de una incidencia de casos que hubo bastante grande ligadas a personas que tenían el VIH-Sida, ¿no? Porque, bueno, con el sistema inmune comprometido, esta parasitosis pues todavía se hace más patente. Actualmente en España, con el reporte de Phlebotomus perfilievi de los colegas González y colaboradores, hay 14 especies, de las cuales, bueno, a nivel médico-veterinario únicamente Phlebotomus perniciosus, de la cual ya hemos hablado un poco, y Phlebotomus ariasi son los vectores probados de la leishmaniosis en el territorio. Luego también tenemos otra especie por ahí, un tanto esquiva, como es Phlebotomus mastiti, que ha llamado mucho la atención en los últimos tiempos, que no está muy distribuida, no sabemos si es porque quizá no utilizamos las trampas adecuadas para capturarla, pero cuya detección reciente de ADN de leishmania en ejemplares recogidos en países de Centro Europa, pues ha hecho que muchos estudios se centren en ella, porque sí que es cierto que hay existencia de leishmaniosis en estos países y esta es la única especie que está presente, ¿no? Entonces, en los últimos tiempos se ha trabajado bastante sobre ella, también en España, actualizando un poco lo que es su distribución, que está básicamente circunscrita al norte peninsular y, como digo, es bastante esquiva, ¿no? Se ha encontrado en ocasiones contadas, pero todavía su rol dentro de la transmisión de esta enfermedad parece que está por aclarar. En Islas Baleares, por ejemplo, no hay que olvidarnos de las islas, también tienen diferentes especies de flebotomos. Sin ir más lejos, en Baleares, Perniciosus, Ariasis, Papatasi, Sergenti, Minuta y esta nueva especie que es Phlebotomus perfilievi. Si alguien está interesado en conocer un poco más acerca de los estudios últimos sobre diversidad y distribución de los flebotomos peninsulares, pues aquí tenemos dos artículos de referencia. Además, bastante recientes, ¿no? El de Bravo Barriga del 2022 y colaboradores, en los cuales tenemos algunos mapas muy interesantes en los cuales podemos un poco desentrañar en dónde están estos culicoides, estos flebotomos distribuidos por todo lo que es España y, por supuesto, de que se hablaba anteriormente, publicado en Diversity el año pasado, en el que se reporta por primera vez bueno, pues esta especie, Phlebotomus perfilievi, que a su vez también es vector de Leishmania infantum y de flebovirus en España. Muy recomendables ambos, sobre todo pues, para actualizarse en cuanto a distribución de estos vectores en nuestro territorio. Un poco más allá, a nivel europeo, Phlebotomus perniciosus, ¿dónde está distribuido? Pues vemos que ahí, que en el norte de África, también en algunas partes o en gran parte del territorio francés, incluso a nivel septentrional, en algún punto por ahí en Alemania, Italia. Esta es la distribución más actualizada que tenemos, de agosto del 2023, una vez más por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Europa. Y esta es la distribución de Phlebotomus ariasi, que está, bueno, un poco más al oeste de Europa, ¿no? Muy circunscrito en España, casi presente en todas las provincias y, bueno, puntualmente en el norte y también en el sur de Portugal, así como en algunos lugares del norte de Italia. Hay que anotar aquí que, aunque dentro de lo que son las especies de Leishmania, de las que todavía no hemos hablado, Leishmania infantum es la única que hay en España, pues hay otras especies de Phlebotomus que sí que están en el país, como son Phlebotomus sergenti y Phlebotomus papatasi, que son capaces de transmitir otras especies de Leishmania, que por supuesto también dan lugar a leishmaniosis, como son Leishmania trópica, con el agravante de que esta además sí que está presente en el sur de Portugal,
y Leishmania major. Es decir, hablábamos de Perniciosus yariasi como las únicas las que actualmente se han reportado transmitiendo al parásito en la península ibérica, o mejor dicho en España, pero estas dos, bueno, no hay que quitarles el ojo de encima, como tampoco hay que quitarse la Phlebotomus mastiti por esta potencialidad que se le presupone que pueden tener para transmitir diferentes especies de Leishmania. Dentro de lo que son los métodos de muestreo, es decir, si queremos hacer un estudio de flebotomos, ¿qué tipo de métodos vamos a emplear? Este artículo de Alten y colaboradores del 2015 es muy interesante porque nos da una guía bastante pormenorizada, también con los pros y los contras que tiene cada tipo de metodología y, por supuesto, con el propósito que tenemos, ¿no? Queremos muestrear flebotomos, ¿pero para qué? Quizá para catalogar las especies presentes en un área de estudio, bueno, pues tenemos diferentes alternativas, desde trampas de luz, trampas pegajosas, cebo vivo, trampas de vuelo. ¿Queremos, por otro lado, hacer test de patógenos? Bueno, tendríamos que utilizar otro tipo de trampas. ¿Queremos colectar, por ejemplo, individuos vivos porque queremos poner a funcionar una colonia a nivel de laboratorio? ¿Qué tipo de trampas? ¿Queremos determinar cómo se van distribuyendo, ¿no?, la fenología de estos dípteros a lo largo del año? ¿O queremos identificar a lo mejor sitios o hábitats de cría? Bueno, para cada tipo de propósito tenemos diferentes tipos de trampas que ahora de forma relativamente rápida vamos a ver y que, pues además, en este artículo como tal nos hablan un poco de cuáles son los hándicaps, ¿no?, también de la utilización de cada una de ellas. En cuanto a las trampas de luz, y basándonos en este estudio hecho en la Amazonía del Perú hace un par de años por Zorrilla y colaboradores, pues vimos que testaban diferentes tipos de trampas, ¿no?, la trampa mini CDC, de la cual ahora vamos a hablar un poco más concretamente, con trampas como la Mosquito Magnet, de la BG Sentinel, la trampa Shannon, ¿no? Y vieron que realmente a la hora de capturar flebotomos en esta zona en concreto, la trampa de luz ultravioleta, la de LED azul, Mosquito Magnet y la Shannon funcionaban mucho mejor que el resto. Estas son trampas de luz, pero estas son trampas de cebo, ¿no? Ahora vamos a ver la diferencia entre ellas. A nivel de España también se han hecho estudios recientes muy interesantes con, por ejemplo, la especie Sergentomia minuta, que la hemos mencionado ya, y viendo cómo en este caso, pues parece ser que es la luz verde y la luz roja la que funciona mejor para coger este tipo de especie, ¿no? Que ciertamente se había visto que con las trampas tradicionales de luz blanca o luz ultravioleta estaba algo, había un bias ahí, ¿no?, en su captura. Se veía que no se capturaban muy bien con este tipo de luz y justamente López de Felipe y colaboradores vieron que quizá utilizando otro tipo de colores podríamos aumentar las capturas de esta especie en concreto. Las trampas de luz tienen una conformación muy sencilla, ¿no? Lo que tienen es una cubierta que por lo general nos evita que la trampa se moje si es que llueve, aunque esta trampa tiene que colocarse en lugares preferentemente arbolados, alejados de luz artificial para que no haya competencia. Luego tiene una fuente lumínica que, como hemos visto anteriormente, pues puede variar, ¿no?, de luz ultravioleta, luz blanca, luz azul, luz verde, roja. Un ventilador que lo que hace es que succiona a los dípteros que se aproximan hacia la luz o que se ven atraídos hacia la luz, y luego un receptáculo colector en donde esos dípteros quedan a la espera de que el investigador vaya y los retire a la mañana siguiente. Son trampas que se utilizan, por supuesto, de noche, así que se ponen al atardecer y se recogen al amanecer, justamente para capturar estos dípteros crepusculares, así como otros muchos, ¿no? En el caso de los culicoides, perdón, una vez más me voy con los culicoides, de los flebotomos, utilizamos estos receptáculos un poco más anchos para que la corriente continua provocada por la succión del ventilador no termine dañando a los individuos. De esta forma, los dípteros pueden protegerse un tanto mejor y nos permite también llevar al laboratorio con más probabilidades de que lleguen sin tanto daño. En cuanto a las trampas de G-Sentinel, que se ha visto que no son la mejor opción, como veíamos con este artículo de Perú, pero que sí que vemos en el día a día en el campo, que sí que van capturando, no muchos, pero van capturando, pues funcionan básicamente con un cebo oloroso que trata de imitar los exudados de la piel del ser humano y otros animales, con ácido láctico, octenol y demás compuestos volátiles, y se pone a ras de suelo y, bueno, en este caso los dípteros se ven atraídos hacia esta zona y son también succionados por un ventilador y quedan recogidos en una pequeña bolsa de contención. Hay otros tipos de trampas, como las hemos mencionado, las Shannon, que son las que se ponen con un animal o con una persona al interior para luego recoger
los dípteros que entran por la parte de abajo y quedan en las paredes. Hemos hablado de la CDC, hemos hablado de las trampas de luz con baterías y cebadas y, bueno, de lo que es las trampas de cebo vivo, que básicamente lo que consisten es con un aspirador entomológico de boca, ir aspirándose los ejemplares que se aproximan a uno con intención de picarle. Obviamente, las consideraciones éticas para llevar a cabo este tipo de metodología hace que no sea demasiado empleada, porque hay lugares en donde uno se expone realmente a la infección, por tanto, puede no ser lo más recomendable del todo. Una de las herramientas que son bastante específicas de flebotomos son las trampas adhesivas, ¿no? Muchas veces se emplea el aceite de ricino y se colocan esos cartones o esos papeles que están embebidos en ese aceite de ricino y por el cual, al parecer, los flebotomos tienen cierta atracción. Se creía hace un tiempo que eran más bien trampas de intercepción, es decir, que los flebotomos iban volando y se quedaban ahí adheridos, pero parece que también tienen cierto poder de atracción. Luego, lo que sucede es que vamos a retirar estos papeles con estos papeles pegajosos y con mucho mimo vamos a tratar de desprender los flebotomos que se han quedado adheridos con un pincel empapado con un poco de alcohol y después vamos a conservarlos en etanol casi absoluto, ¿no? Al 96%, para limpiar, ¿no? Limpiar un poco ese aceite que haya podido quedar impregnado y luego pues ya proceder con todo lo que es la metodología de aclarado con Marc-André y montaje fundamentalmente con algún líquido, como por ejemplo el líquido de Hoyer, ¿no? Que permite conservar muy bien estos y otros dípteros. Bueno, vamos un poco ya a la importancia. Hemos hablado un poco de la bioecología en términos extensos, de la morfología de estos dípteros, pero bueno, ¿por qué son tan importantes? Bien, sus picaduras no causan daños físicos muy relevantes en nuestras latitudes. Si los comparamos, por ejemplo, con las picaduras de las moscas negras, pues no tienen nada que ver. Son picaduras mucho más, entre comillas, benévolas, ¿no? A nivel de dolor o de molestias. Sí que es cierto que inducen cierta sensibilización en el lugar en donde se producen y reacciones cutáneas que pueden progresar de forma variable según cada persona, hasta, bueno, crear algún tipo de prurito y ocasionar rascado, autolesiones que, bueno, pueden secundariamente infectarse con bacterias. En animales domésticos, como por ejemplo los perros, pues estos flebotomos suelen picar en las zonas que están más desprovistas de pelo, como por ejemplo la trufa, las orejas, y ahí vemos pues, lo que podrían ser picaduras presuntivas de flebotomos, y hay unos pequeños flebotomos postrados en las alas de una gallina, seguramente tratando de picarle más por la parte, como hemos hablado, que está desprovista de plumas. En cuanto a los daños indirectos, estos tienen que ver con las picaduras, pero de forma indirecta. Bien, los flebotomos nos pican, nos pueden causar dolor, no tanto, molestias, bueno, dependiendo de la cantidad que haya y del lugar en el que estemos, pero lo que sí que es cierto es que pueden transmitirnos patógenos. Y esos patógenos pues, pueden dar lugar a enfermedades que en algunos casos pues, pueden llegar a ser mortales, ¿no? Como en el caso de la leishmaniosis. Entre los patógenos, obviamente, el más protagonista de todos es el protozoo Leishmania, pero también tenemos diferentes virus de los géneros Flevovirus y Vesiculovirus, y también tenemos bacterias como Bartonella bacilliformis, que se da sobre todo a nivel de las Américas, ¿no? esta transmisión. En cuanto a los flevovirus, bueno, ¿es España una zona que está en riesgo? Parece ser que no tanto, ¿no? Sí que se han identificado diferentes infecciones o se han aislado estos virus en flebotomos en España y el único que pudiera tener un poco más de impacto es el virus toscana, ¿no? Aunque realmente, pues al parecer, de momento no hay razón para preocuparse con este tema. Sin embargo, cuando hablamos de leishmania y de leishmaniosis, la preocupación no es que esté ahí, sino que siempre ha estado ahí. Primero de todo, ¿qué son las leishmanias? Bueno, las leishmanias son un género de protozoos, es decir, de organismos unicelulares bastante sencillos que son los responsables de la enfermedad conocida como la leishmaniosis, ¿no? En algunos casos también como la leishmaniasis, aunque es más correcto mencionarla como leishmaniosis. Estos parásitos morfológicamente adoptan dos formas dependiendo de su ciclo de vida y dependiendo del hospedador en el que se encuentren. La forma de promastigote, vamos a verla ahora, que es una forma de vida más o menos libre, tiene un flagelo anterior y se multiplican sobre todo de forma extracelular en el intestino del vector, es decir, en el intestino del flebotomo. Y luego ese promastigote, como veremos en el ciclo de CDC, ingresa en el hospedador vertebrado
y muy rápidamente lo que hace es ser ingerido por los macrófagos y convertirse en amastigote, ¿no? Que es una forma esférica con un flagelo muy corto, casi vestigial, que se multiplica dentro de los macrófagos. Es decir, es un parásito intracelular obligado de macrófagos, lo cual le permite, a su vez, pues, distribuirse por todo el sistema reticuloendotelial y, bueno, llegar a órganos como el bazo o el hígado, en los cuales también prolifera de una forma que puede llegar a comprometer la vida del hospedador. Ahí podemos la forma promastigote, la forma mastigote, el ciclo como tal es muy sencillito y taxonómicamente hablando, estos parásitos se engloban dentro de lo que es la familia Trypanosomatidae. Es decir, son también primos más o menos cercanos de los trypanosomas, de esos parásitos encargados también de la enfermedad de Chagas o tripanosomosis americana o de la enfermedad del sueño o tripanosomosis africana. Bien, lo curioso es que no existen criterios morfológicos que permitan distinguir las diferentes especies de Leishmania, que ya veremos que son más de 20. Por tanto, bueno, hay que recurrir a otros métodos como son biológicos, bioquímicos, inmunológicos y cada vez más de filogenia molecular para poder saber con qué especie de Leishmania estamos tratando. Por ejemplo, con Trypanosoma no sucede así, ¿no? Sí que podemos ser capaces de distinguir diferentes especies. En el caso de las Leishmanias hay tantas especies que, bueno, se agrupan en complejos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el complejo Donovani, el complejo mexicana, brasiliensis, guyanensis, en los cuales a su vez están conformados por diferentes especies. Todas ellas pueden dar lugar a lo que se conoce como leishmaniosis cutánea, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, leishmaniosis mexicana y brasiliensis dan lugar sobre todo a formas de leishmaniosis mucocutánea, que ahora vamos a explicar un poco a qué hacen referencia, ¿no? Como por ejemplo, Leishmania donovani, pues también da lugar muy frecuentemente a formas de leishmaniosis visceral, pero todas ellas pueden dar lugar a formas de leishmaniosis cutánea. Dentro de las especies hemos dicho que hay más de 20 especies, actualmente creo que son 22. Se conocen más de 90 especies de flebotomos que pueden ser capaces de transmitir la leishmania y hay alrededor de 70 especies animales, incluidas el ser humano, que pueden ser reservorios, lo cual lo hace una enfermedad zoonósica paradigmática, ¿no? Tenemos muchas especies de parásitos, muchas especies de flebotomos y muchas especies de reservorios animales. Sí que es cierto que no se pueden dar combinaciones infinitas entre ellos, es decir, ha habido una pequeña coevolución, como es obvio. Entonces existe un alto nivel de especificidad entre las especies de vectores y las especies de Leishmania. De modo que no todas las especies de vectores pueden transmitir todas las especies de Leishmania, afortunadamente. Volviendo al ciclo, el típico ciclo del CDC, Centro de Control de Enfermedades y Prevención, aquí vemos cómo ese promastigote, una vez ingresa en el hospedador, ya sea el humano u otro hospedador, que luego veremos, pues rápidamente son fagocitados por macrófagos. Vamos a ver un poco cuál es la intríngulis de este proceso a nivel bioquímico, de una forma muy sencillita. Son parásitos obligados y se transforman en amastigotes dentro de los macrófagos, es decir, pierden el flagelo, han llegado a su célula diana, no necesitan desplazarse más, pierden ese flagelo, se queda un pequeño flagelo vestigial y comienzan a multiplicarse y a lisar esas células o macrófagos que se distribuyen a su vez por varios tejidos. Cuando el flebotomo vuelve a ingerir sangre de una persona que está infectada con el parásito, ingiere esos macrófagos que tienen amastigotes en su interior, se lisan esas células en el intestino de los vectores y se convierten en amastigotes, ¿no? Estas formas de nuevo flageladas que comienzan a dividirse por fisión binaria, haciendo muchas copias o réplicas y que luego se van a dirigir hacia la probóscide, a través de la cual pues volverá a ingresar a un ser humano o a otro hospedador en el caso de que se produzca otra toma de sangre. Hablaba un poco de las características del proceso de invasión y es muy interesante porque se asemeja un poco a lo que es la estrategia del caballo de Troya, ¿no? En un primer momento lo que sucede es que estas leishmanias son engullidas rápidamente por neutrófilos, ¿no? Sin embargo, estas leishmanias quedan activas dentro de los neutrófilos y después esos neutrófilos son ingeridos por macrófagos, creyendo que lo que están haciendo es ingerir una célula muerta y no infectada, ¿no? Por tanto, es como una maniobra de distracción bastante interesante por parte del parásito, que es capaz de eludir la acción macrocítica del macrófago, nunca mejor dicho,
y poder penetrar en él para luego reproducirse y comenzar a generar mastigotes que van a ir, por supuesto, invadiendo los macrófagos y distribuyéndose por todo el cuerpo. Bien, es una de estas enfermedades llamadas desatendidas, anteriormente también denominadas como enfermedades de la pobreza. Podríamos seguir diciendo que es una enfermedad vinculada a la pobreza, sin ninguna duda, vamos a explicarlo con un poco más de detalle, y también a factores ambientales y climáticos, ¿no? Hemos dicho 22 especies patógenas para el hombre y 3 formas clínicas diferentes cuando hablamos de humanos: leishmaniosis cutánea, mucosa o mucocutánea, también conocida como espundia, y leishmaniosis visceral. Pobreza. La pobreza está muy presente tanto por una parte como por la otra. ¿Por qué por una parte? Bueno, la pobreza, por un lado, influye en el estado nutricional de las personas. Influye en el hecho de que esas personas hayan podido contraer otras enfermedades anteriormente que hagan que su sistema inmune no esté en el mejor de sus estados, ¿no? Valga la redundancia. Influye también en que hayan podido tener exposiciones anteriores a esta enfermedad. Pero por la parte inferior, la pobreza influye en tener medidas económico-sanitarias o sociosanitarias deficitarias, ¿no? La falta de tener, pues, por ejemplo, algo tan sencillo como mosquiteras de poro fino para que no puedan entrar los flemotomos al interior de las casas, de utilizar mosquiteras o bednets para las camas, de tener casas en donde, bueno, estamos muy ligados a los animales porque a lo mejor tenemos en el patio criando un montón de gallinas o un montón de animales domésticos para poder sobrevivir. Todo ello influye de una forma u otra a que el ser humano esté más expuesto a las picaduras del vector. Por tanto, sin ningún lugar a dudas, es una enfermedad que está muy vinculada a esas pobres condiciones habitacionales, a la malnutrición, a la debilidad del sistema inmune, y que afecta sobre todo a países en vías de desarrollo. Sin embargo, también está muy vinculada a la movilidad de la población, sobre todo cuando hay grandes migraciones debido a conflictos bélicos, fundamentalmente, cuando existen cambios ambientales severos, como puede ser la deforestación, construcción de presas, carreteras, de parques, como en el caso de Madrid, que vamos a ver enseguida, y también, por supuestísimo, cuando hablamos de vectores artrópodos, pues al cambio climático, ¿no? Veíamos que los cambios de temperatura, humedad y precipitaciones tienen un efecto importante porque cambian la fenología de estos vectores. Lo que antes sucedía en un periodo de tiempo bastante concreto y puede ser que circunscrito, pues cada vez sucede en un periodo de tiempo más amplio y, por supuesto, esto cambia la epidemiología de cualquiera de estas enfermedades y, en este caso, de la leishmaniosis. A nivel de la distribución mundial, alrededor de 100 países son endémicos para la leishmaniosis, siendo alrededor de 90 para la leishmaniosis cutánea, 80 para la leishmaniosis visceral y 71 para las 2 formas clínicas, ¿no? De cutánea y visceral. Podemos ver aquí que, bueno, si a nivel mundial está bien, pero ¿y qué sucede en Europa? Pues en Europa, siendo que sus países no están clasificados como países en vías de desarrollo, pues podemos decir que en el periodo del 2005 al 2020 se dieron brotes autóctonos de esta parasitosis en al menos 22 países europeos. ¿De acuerdo? Así que es una de esas zoonosis emergentes que cada vez más hay que estar vigilantes porque, bueno, parece que ya no solamente afecta a países en vías de desarrollo, sino que también, y muy probablemente aquí el cambio climático tenga gran peso, pues también afecta a Europa e incluso a lugares relativamente septentrionales. Bien, cuando hablamos de leishmaniosis visceral, más del 90% de los casos se presentan en 5 países: Bangladesh, India y Nepal, bastante juntos, bastante cercanos los unos a los otros, Sudán y Brasil. Cuando hablamos de la leishmaniosis mucocutánea, que solamente se da en las Américas, alrededor del 90% de los casos se da en 4 países: Bolivia, Perú, Ecuador y nuevamente Brasil. Y cuando hablamos de la leishmaniosis, la forma cutánea, la presentación cutánea, el 90% de los casos lo tenemos en Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Irán, más o menos, bueno, Afganistán, Arabia Saudí e Irán relativamente cerca, Siria también por ahí, Perú, Uruguay, Argelia y nuevamente Brasil. Así que Brasil es uno de esos países en donde podemos encontrar las 3 presentaciones de forma bastante frecuente. Si hablamos de la leishmaniosis visceral,
Pues esta afecta fundamentalmente a los niños, a los más jóvenes. Y tiene sentido porque son aquellos que tienen el sistema inmune menos fuerte, ¿no? Y sobre todo si hablamos de niños que viven en zonas donde, pues, por ejemplo, hay malnutrición, como es el caso. Esto no es exclusivo de la leishmaniosis, también pasa con otras enfermedades como la malaria násica, que afecta, pues, el 90% son niños menores de 5 años. En este caso es muy similar. Aquí, si hay algo importante que tenemos que remarcar es el hecho de que esta enfermedad es fatal, mortal, en casi el 95, en más del 95% de los casos, si no es tratada. ¿Okay? O sea que hay gente que muere anualmente por culpa de la leishmaniosis visceral sin tratar. Sin embargo, si se coge a tiempo, pues tiene unas ratios, ¿no?, de supervivencia muy elevados, en torno al 97%. Y como decíamos anteriormente, y sobre todo una vez más en África, pues sí que se ha observado una gran coinfección, ¿no?, una gran vinculación entre lo que es la infección por el VIH-Sida con esta parasitosis. Ahí podemos ver esos abdómenes, ¿no?, bastante protusos, que viene por esa hepatosplenomegalia que se produce y que es uno de esos esa sintomatología, cuando hablamos de humanos, tan característica de la leishmaniosis visceral. Luego tenemos la leishmaniosis cutánea y la mucocutánea. La mucocutánea, como hemos dicho, afecta únicamente al continente de las Américas, mientras que la cutánea está presente en todos los continentes. En este caso, hay alrededor de 1 millón de casos nuevos anualmente. En el caso de la leishmaniosis cutánea, pues muchas veces es autolimitante, puede curarse de forma espontánea, aunque sí que es cierto que cuando afecta a zonas como por ejemplo la cara, pues sí que se lleva a cabo un tratamiento. Pero cuando hablamos de la leishmaniosis mucocutánea o la espundia, pues en este caso también tenemos que hablar de un gran estigma. De hecho, también se produce estigma con la leishmaniosis cutánea cuando esta afecta a zonas de la cara, ¿no?, como podemos ver aquí. Afecta a zonas expuestas, es decir, ahí donde se produce esas pequeñas úlceras con ese reborde tan característico son en los lugares en donde el flebotomo nos ha picado anteriormente y ha empezado a proliferar en esa zona de la picadura. Aquí podemos ver otros casos de leishmaniosis cutánea, como digo, en zonas expuestas: cuello, palmas de las manos, antebrazos, pabellón auricular. Y en este caso, pues me conviene hablar de este tema porque luego veremos que esta es una enfermedad de las que se llaman con carácter ocupacional, ¿no? Esta persona, pues es un trabajador del chicle, un chiclero, un oficio bastante típico de algunos lugares de México, como la zona de Quintana Roo, de la Ribera Maya. Este hombre se dedica a trepar por los árboles para obtener el chicle, ¿no?, de forma natural, y por supuesto muchos de esos flebotomos viven en lo que se conoce como en la canopy, ¿no?, en los árboles, en todo lo que es la sección vertical de los árboles. Se alimentan de los mamíferos que habitan por ahí, de las aves, pero cuando están estas personas trabajando, pues también les pican de forma muy común y sobre todo a nivel del pabellón auricular, ¿no?, pudiendo presentar esta sintomatología que se conoce como úlcera del chiclero y que es una lesión que puede desarrollarse o evolucionar de forma que hayan complicaciones secundarias a través de infecciones bacterianas y que se pueda perder parte del pabellón auricular, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, lo que es una úlcera incipiente y cómo ha habido gran destrucción del cartílago en esta segunda fotografía, muy seguramente por una infección bacteriana secundaria. Por esto decimos que, bueno, la leishmaniosis está considerada como una enfermedad ocupacional. ¿Ocupacional de quién? Bueno, fundamentalmente es una enfermedad que sufren muchísimo los soldados, ¿de acuerdo? Y esto se observó ya desde la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas aliadas, sobre todo en Sicilia, contrajeron un montón de leishmaniosis, y se volvió a ver luego en la guerra del Golfo con las tropas norteamericanas, y se ha visto en otros muchos países, como en la Guyana Francesa, en soldados que han vuelto de la guerra de Kosovo, incluso en los soldados que trabajan en zonas de conflicto en Colombia, y por supuesto también en otros países como Sri Lanka o Estados Unidos, del cual ya hemos hablado, ¿no?, en las tropas que estaban en Afganistán e Irak. Pues bueno, se da muchísimo esta enfermedad en soldados.
aunque también se da en personas que trabajan a nivel de los hospitales, ¿no? con gente con leishmania, porque se puede contraer un poco de forma fortuita o accidental a través del pinchazo con jeringuillas o con material que está contaminado con el parásito. E incluso, como decía anteriormente, aunque de una forma mucho más reducida contextualmente hablando, con el tema de los chicleros, ¿no? que ya se describió hace básicamente 100 años, cómo esta enfermedad pues, azotaba de forma bastante concreta a los trabajadores del chicle en la península de Yucatán, ¿no? Por lo cual a ese tipo de lesión tan típica que aparece en el pabellón auricular se denomina úlcera de los chicleros, por más que en muchas ocasiones pues, no sean justamente o solamente los chicleros los que la padezcan. Y aquí podemos ver, y siento que estas imágenes son un poco fuertes, pero bueno, es la leishmaniosis mucocutánea o espundia, que es, como decimos, pues hay quienes la consideran una subforma de leishmaniosis cutánea, en la cual lo que se produce es una destrucción progresiva del tabique nasal que va evolucionando incluso hacia destrucción del labio, de la parte del hueso blando, de la parte del paladar, y que, por supuesto, no es mortal, pero sí que puede dar lugar a infecciones bacterianas secundarias y a que se dificulten muchísimo procesos tan básicos como el de la deglución o el de la respiración, ¿no? Sin hablar en profundidad del gran estigma asociado a esta enfermedad en muchos países que la producen, ¿no? Un estigma que podríamos comparar quizá al estigma producido también por aquellas personas que tienen elefantiosis, ¿no? La filariasis linfática, que hace que sus órganos, sobre todo de sus extremidades inferiores, crezcan mucho, ¿no? En este caso es una enfermedad que, bueno, como han visto, puede ser capaz de deformar mucho el rostro de las personas y hay un gran estigma en torno a ello. Bien, hay determinadas acciones de prevención y control, y ya para terminar, y en algunos casos hay incluso historias de sucesos que han sido bastante exitosos, ¿no? Como la reducción que ha habido muy notable en los últimos años en la India, en Nepal y en Bangladesh, a través de un programa serio de erradicación en el cual pues, prima el diagnóstico rápido de la enfermedad, el acceso a medicinas, por supuesto, porque si se diagnostica pero no se puede tratar no hacemos absolutamente nada, la vigilancia y la movilización social, ¿no? Además también del control de los animales que pueden ser reservorios, de los cuales vamos a hablar para cerrar un poco el tema, y del control vectorial, que no es justamente algo sencillo. Y hablando del control vectorial, pues vamos a hablar un poco del tema del caso que hubo, ¿no? de leishmaniosis humana tan grande en Madrid, a partir sobre todo de 2010, ¿no? En el cual pues, se detectó un incremento inusual de casos de leishmaniosis entre la población residente de Fuenlabrada, cuando en los años anteriores pues, los casos eran un poco mucho menores. Se multiplicó muchísimo esta casuística y se vio bueno, que afectaban a personas aparentemente inmunocompetentes, a niños, y estaban un poco despistados porque no sabían muy bien qué estaba sucediendo ahí. Ahí vemos esa leishmaniosis cutánea, que también es conocida como botón de Oriente. Y la cuestión es que, bueno, estos casos parecía que estaban bastante ligados a Bosque Sur, ¿no? Que fue, bueno, pues una de esas modificaciones ambientales. Antes hablábamos de presas, hablábamos de deforestación, y en este caso es algo muy similar, ¿no? Lo que sucedió aquí es que, bueno, un terreno que al principio era rural se convirtió en un bosque, se redujeron los cánidos y los depredadores, comenzaron a incrementarse de forma muy exponencial las poblaciones de lepóridos salvajes, es decir, tanto de conejos como de liebres, y a su vez se empezaron a incrementar las poblaciones de flebotomos y a su vez se propició que las personas pudiesen transitar por ese bosque pues para hacer lo que de normal hace uno en el bosque, ¿no? Pasear, leer un libro, comer pipas o hacer deporte. Bien, este es un típico caso que se debió a cambios medioambientales inducidos por la actividad humana, ¿no? En este caso, sobre una superficie de terrenos degradados en la que, bueno, pues quizá no se fue lo suficientemente cauto y careció de esa evaluación de impacto ambiental, sobre todo sanitario, con este tema, ¿no? Quizá era complicado verlo venir, porque sí que es cierto que entraron en juego hospedadores que hasta la fecha no se tenían en cuenta, ¿no? Como eran las liebres que se creían que eran refractarias para la enfermedad. Bueno, se propició una casuística que realmente tuvo un impacto muy grande y apareció un sistema o un ecosistema idóneo para que proliferaran los flebotomos, en este caso Flebotomus perniciosus, que ya hemos hablado que es una de las especies más importantes en cuanto a la transmisión de leishmania en España.
Y se juntó con esos hospedadores inusuales, liebres y conejos, que se encontraron a su vez libres de depredadores. Por tanto, una cosa llevó a la otra y la cosa, bueno, el panorama epidemiológico durante 2010, 11 y 12 pues estuvo un poquito complicado. Entre las acciones de control, no de control vectorial, sino de control de la enfermedad, ¿qué se realizó? Bueno, pues una de ellas fue la caza, ¿no?, de los hospedadores, de los conejos y de las liebres. Se retiraron esos conejos y esas liebres y además también se llevaban a cabo otro tipo de medidas medioambientales que vamos a verlas, pero bueno, dentro de lo que es el control de una enfermedad también va incluido el control vectorial, pero bueno, lo que es eliminar conejos y liebres no entra dentro del control vectorial como tal, sino del manejo un poco de los reservorios. En este caso, el control vectorial, cuando hablamos de flebotomos, está fuertemente impactado por el hecho de que, como hemos dicho, crían en la tierra, crían en medios no acuáticos. Por tanto, no podemos tener una seguridad absoluta de dónde concretamente están criando los flebotomos. No es como los mosquitos, que sabemos que están criando en masas de agua estancadas, o como los simúlidos, que crían en lugares en donde hay rápidos o cursos de agua rápido. En este caso, cualquier zona es susceptible, ¿no?, de albergar estadios inmaduros de flebotomos. Por tanto, el control es difícil, ¿no? En este caso, en el caso de Fuenlabrada en concreto, pues se llevaron a cabo muchas medidas de ordenamiento medioambiental. Es decir, sabemos que crían residuos orgánicos, vamos a retirarlos. Vamos a quitar la maleza, la vegetación no deseada, los montones de madera, los vertederos, el lucido de agujeros y grietas. Hemos visto que los mechinales, paredes de edificios son muy buenos, por tanto vamos a tratar de ponérselo lo más difícil al vector para que lo tenga realmente peliagudo, ¿no?, para poder criar. Por supuesto, y debido a que de importancia en salud pública notoria, también se llevaron a cabo tratamientos de insecticidas, ¿no? Se aplicaron insecticidas piretroides en la vegetación, sistemas de drenaje, obviamente tratamientos insecticidas del todo inespecíficos, ¿no?, de amplio espectro. Matarían los flebotomos en dado caso, pero también cualquier otro artrópodo que fuera por la zona. Pero tratándose de un outbreak, ¿no?, o de un caso tan fuerte, pues estaba realmente justificado. Pero convencido de que las acciones de ordenamiento medioambiental impactaron mucho más en la reducción del vector y también, por supuesto, todo lo que fue la reducción de las poblaciones de los reservorios. Claro, esto es en un caso de control a nivel macro. A nivel micro, bueno, sabemos que es una... Vamos a hablar de esto en breve. ¿Cómo podemos hacerlo en esos albergues caninos, con esas perreras? Bueno, lo primero de ello es estudiar dónde se están criando las diferentes especies de flebotomos. Aquí vemos un estudio que realizamos hace no demasiado tiempo en Toledo, en el que veíamos que, por ejemplo, creo que no va a aparecer aquí, pero esta creo que es Perniciosus y esta es Ariasi, vemos cómo tienen especial preferencia las madrigueras, pero también en el caso de esta especie, que creo que era Ariasi, si no me equivoco, por las dendrotelmas o también por las casas de mantenimiento, ¿no? Ver un poco esos microambientes o microcosmos en donde están criando y tratar de impactar en la medida oportuna para que no puedan hacerlo. Cuando hablamos de importancia en salud pública, bueno, pues sabemos que hay especies que entran en las casas, sabemos que hay especies que a lo mejor están más a nivel del extradomicilio, del peridomicilio. Bueno, vamos a saber un poco dónde están actuando, cuál es su fenología, y esto es un ejemplo de un estudio realizado también hace relativamente poco tiempo, en este caso en Guatemala, ya no enfocado en lo que es la leishmaniosis canina, que puede afectar a cánidos, sino la leishmaniosis humana, en todo lo que son los departamentos del norte, ¿no?, septentrionales de Guatemala, en donde hay leishmaniosis autóctona y mantenida, ¿no? Y vimos un poco a nivel de los domicilios dónde se encontraban las principales especies de flebotomos y sobre todo lo que nos importaban eran las especies de flebotomos vectores de Leishmania, en el caso de las Américas o en el caso concreto justo de Guatemala, pues Luzomia nojipalpis, entre otras. A nivel de los perros, y con esto ya vamos a terminar, pues es una enfermedad que genera un gran polimorfismo, ¿no? Desde lesiones oculares, lesiones en la piel, dermatitis, lesiones articulares y problemas renales hasta onicogrifosis, lo que conocemos como un crecimiento exagerado de las uñas. Es extremadamente polimórfica, como ciertamente también lo es en los humanos, aunque en los humanos la hemos subclasificado, ¿no?, en mucosa, visceral y mucocutánea o mucocutosa, pero también en los perros pues ofrece una gran amplitud de signos clínicos. Algunos inespecíficos, como es el adelgazamiento, la atrofia muscular, la caquexia en los últimos estadios, y otros más específicos, como son las alteraciones renales, la poliartritis o las lesiones oculares, ¿no?, esa queratitis, uveitis, etcétera, etcétera. Están los perros como el principal reservorio
y que tienen muchísima importancia porque seguramente es el animal doméstico que está más vinculado al ser humano en todas las partes del mundo, pero hay otros muchos reservorios mamíferos, como vemos, y cada país tiene los suyos. En este caso, en el caso de Ecuador, pues vemos ahí comadrejas, vemos perezosos y vemos diferentes tipos de roedores que se han demostrado que pueden albergar el parásito y que pueden ser también reservorios interesantes. A nivel de España, en los últimos tiempos se ha trabajado mucho con la leishmaniosis y se ha visto que, bueno, otros animales domésticos, como por ejemplo los gatos, pueden estar asumiendo un rol importante. El tema de los conejos, ya lo sabíamos, el tema de las liebres no lo sabíamos tanto, pero fue un hallazgo interesante a partir del brote de Madrid. En el caso de estos colegas de la Universidad de Valencia, pues en las ratas, ¿no? Como también se ha visto que las ratas tienen una prevalencia del parásito bastante importante, y lo de las ratas es que son animales sinantrópicos, viven muy ligados a nosotros, aunque en muchas ocasiones no las veamos. Y, bueno, pues una de las últimas cosas que hemos visto publicado es cómo también puede llegar a afectar a los caballos. Sí que es cierto que los caballos no son animales tan sinantrópicos como, por ejemplo, los gatos o las ratas, pero cada vez se están haciendo más estudios en este sentido y se está viendo que la complejidad de la epidemiología de esta enfermedad es mucho mayor de la que hasta hace 15 o 20 años teníamos, ¿no? Y, bueno, pues hay diferentes proyectos que se están llevando a cabo, hay muchos estudios que involucran a estos vectores, a los flebotomos, y estudios que tratan, por supuesto, de encontrar medidas o soluciones para que esta enfermedad pues podamos llegar en algún momento a controlarla de forma adecuada. En este caso, pues un proyecto español que estudia la resistencia a la leishmania en poencos y bicencos, que parece ser que es una raza de perro que por algún motivo, seguramente por una presión bastante grande de esta enfermedad, pues no es capaz de desarrollar la enfermedad, así que están viendo qué tipo de genes están implicados o qué tipo de respuesta inmune está implicada para tratar de ver si esto podría ser utilizado, ¿no? como herramienta preventiva o de control en otros perros. Bueno, creo que me he enrollado un poquito más de la cuenta. Bueno, casi, estamos ahí, las 8:10. Esto es todo. Como verán, ha sido un repaso muy general a muchos temas que tienen que ver con flebotomos, tienen que ver sobre todo con las enfermedades que vehiculan con enfoque fundamental en la leishmaniosis.